A continuación hablará y nos explicará muchísimas cosas muy importantes Coral Elizondo, maestra y psicóloga, nada menos, sobre todo maestra, orientadora educativa y en la actualidad es asesora pedagógica a docentes de centros educativos y familias sobre cómo avanzar en la inclusión. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. Así es un placer estar aquí. Yo lo que he preparado para hoy en realidad es un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo podemos avanzar hacia la inclusión? Porque yo sé que es posible, o sea, es que no es que me la creo porque la llevo continuamente, ¿no? Todos los días. Entonces quería empezar con esta imagen, que podría ser esta misma, y quería empezar hablando de Galeano. Las personas que me conocen ya saben que lo cito muchísimas veces. En una ocasión le preguntaron a Eduardo Galeano, pues unos estudiantes en la universidad, que ¿dónde está? ¿Qué es la utopía? ¿No? Maestro, ¿qué es la utopía? Entonces él respondió, la utopía está en el horizonte. Dice, tú caminas 3 pasos, la utopía avanza 3 pasos. Tú avanzas 10 pasos y la utopía se aleja 10 pasos. Entonces aquel estudiante le dice, maestro, entonces ¿para qué sirve la utopía? Para caminar. ¿Vale? Entonces esta es la idea. Ya estamos caminando. Nadie nos dijo que fuese un camino fácil, pero aquí estamos las personas convencidas y yo creo que realmente cada vez estamos más caminando hacia ese horizonte, con pasos certeros, o sea, además. Yo a veces hablo incluso del interregno. El otro día hablaba en el blog, escribía sobre este término, un poco al hilo de lo que estamos contando hoy, ¿no? Estamos transitando entre 2 mundos, entre la integración y la inclusión. Realmente no hemos llegado todavía a una inclusión real. Y el problema es que pensamos que lo que hacemos es inclusivo cuando no lo es, que lo ha explicado muy bien Ana Belén, ¿no? Entonces, bueno, las propuestas es para avanzar hacia la inclusión. Lo primero que necesitamos, yo creo que toda la sociedad en general, es reflexionar e incluso más allá de pensar, repensar sobre lo que hacemos, sobre lo que no hacemos, sobre lo que podíamos hacer. Reflexionar sobre si las leyes, las normativas, como decía Anabel, son inclusivas. ¿Cómo podemos hablar de un decreto de inclusión, de un principio de inclusión que pone adaptaciones curriculares significativas, por ejemplo, ¿no? O sea que transitamos entre, por eso digo yo que estamos en el interregno todavía, ¿no? Que no sabemos muy bien ese marco conceptual, ese marco teórico. Entonces yo quiero empezar contándoos 3 historias, son 3 historias verídicas mías que me ocurrieron, en este caso en mi perfil como orientadora en 2 coles de primaria de la ciudad de Zaragoza. En la primera historia estamos en 4º de primaria. Llega una niña nueva con un desfase curricular de 2 años. La profesora se baja al piso de abajo a buscar a su amiga, la profesora de segundo, y le dice, por favor, dame los libros y los cuadernitos de segundo, que me ha llegado una niña con un desfase curricular de 2 años. Ese es el primer escenario que quiero contaros. El segundo escenario, estamos también en 4º, en el mismo cole, otra profesora diferente. Tenemos un niño de altas capacidades, con una aceleración parcial del currículo, que quiere decir que las matemáticas, en este caso eran las matemáticas, no tenían que ser de 4º, tenían que ser de 5º. Ese es mi segundo escenario. Y en el tercer escenario estamos en 6º de primaria, en el otro cole chiquitín que llevo yo, y tenemos un niño con un desfase curricular de 4 años. Está en 6º de primaria, está repitiendo. Podríamos decir incluso que su desfase curricular es de 5 años. Y esa profesora me dice, Coral, ¿puedes entrar a mi aula a ver si lo que hago está bien hecho? No hay recetas mágicas para la inclusión. Lo ha dicho Anabel perfectamente. Yo puedo estar haciendo aprendizaje cooperativo segregando o puedo estar haciendo aprendizaje cooperativo incluyendo, ¿no? Entonces, yo había estado sensibilizando durante los años anteriores, siempre con propuestas. Yo entro en el aula y entonces ella me dice, madre mía, a ver si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Yo entro en la clase y veo que ese niño no lleva los libros de segundo, como en el primer escenario, sino que lleva los libros de 6º. ¿Y qué es lo que hace la profesora? Pues la profesora hace lo que puede, porque tampoco tiene mucha formación, pero la profesora sobre todo tiene una mirada hacia el alumnado, hacia la persona, y entonces le va diciendo
Esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, esto hazlo así, esto hazlo así. Simplemente estaba haciendo eso, estaba empezando a caminar hacia el horizonte. Luego ya aprendimos muchísimas más cosas. Veamos cuál de estos tres escenarios, qué escenarios serían inclusivos y cuáles no. Me voy a la definición de la UNESCO, que me dice que el alumnado, todo el alumnado, no me dice un alumnado marginal, no me habla de un grupo, sino me habla de todo el alumnado, que el alumnado tiene que estar presente, participando y obteniendo logros. Primer escenario, ¿la niña está presente? Sí. ¿Está participando? No, no va a poder participar si hace un libro diferente. Imposible. Ese es el típico escenario de la integración. Segundo escenario. ¿El niño está presente? No, si precisamente lo que estamos pensando es sacar al niño a la clase de quinto. Nadie le ha preguntado al niño qué es lo que quiere hacer. Tercer escenario es el único que está presente, participando y obteniendo logros. Digamos que la educación inclusiva ya va por ese camino. Fijaros que la profesora no ha hecho nada grandioso, o sea, grandiosa, si me entendéis, no ha cambiado metodologías, ella simplemente con su sentido común solo miraba a la persona y pensaba en ese niño para que pudiese estar presente, participando y obteniendo logros. Pero a mí me gusta mucho más hablar de esa concepción humanista de la educación, ¿no? De esos valores humanos, de esa ética. Y entonces es cuando yo digo, en una educación con mayúsculas, tienen que conjugarse los aspectos cognitivos, emocionales y éticos. Y me voy al primer escenario. Y en ese escenario, la profesora lo único que se fija es en los aspectos cognitivos. Coral, es que esta niña tiene un desfase curricular de 2 años. Hay que hacerle una adaptación curricular. Entonces, no se fija ni en los emocionales ni en los éticos. Y es más, hizo una hoja de derivación para que yo mirase a la niña, porque esta niña se porta muy mal en clase. ¿Vale? Los aspectos emocionales de la niña no tenían nada y la ética de la profesora tampoco. Eso no es inclusión. Segundo escenario, nos pasa exactamente lo mismo. Lo único que nos preocupaba, que le preocupaba a la tutora y a la jefa de estudios, era, madre mía, la orientadora, que no era yo, yo llegué en ese momento. La orientadora nos ha dicho que este niño tenemos que darle matemáticas de quinto. Nunca, jamás nos ha pasado esto. ¿Qué hacemos con este niño? Vamos a sacarlo a quinto. Es el mismo, pasó exactamente lo mismo. Aspectos cognitivos, ni emocionales ni éticos. Y otra vez nos vamos al tercer escenario y es el único donde se conjugan los aspectos cognitivos, emocionales y la ética, la mirada hacia la persona. Digamos que entonces todo lo que voy a ir contando hoy va a ir en ese hilo. Y estas son las barreras. Ahora, antes de continuar, lo que os quiero contar son las barreras que me he encontrado yo como orientadora, como maestra, pues ahora como formadora para caminar hacia la inclusión. Entonces he traído aquí simplemente tres barreras. Podríamos hablar de muchísimas más. Es necesario hablar de estas barreras. Es necesario, esta es la principal barrera que me encontré. ¿Qué es normal? ¿Vale? Porque entonces cuando nuestro discurso es diferente, el primer escenario a la profesora, esa niña le parecía que no era normal, y por eso la tenía que mirar yo, cuando a mí me parecía que no tenía ningún problema. Entonces el primer problema que me encontré fue como orientadora. Yo soy la orientadora más novata del mundo. O sea, yo apruebo las oposiciones y sigo dirigiendo un centro. Entonces me incorporo hace 3 años a la orientación. Pero bueno, digamos que todo mi bagaje y mi mirada hace que me cuestione y sobre todo esto. Esto fue mi primer cuestionamiento. O sea, esta es la curva de la normalidad. Eso quiere decir que los que tengan a la derecha y a la izquierda no son normales. Y todos los que están en el medio sí que son normales. ¿Vale? Eso fue lo primero que yo me cuestionaba. Pero también me cuestionaba, incluso fijaros dentro de la no normalidad, a los de la derecha y a los de la izquierda los miramos de diferente forma. Cuando yo le decía a una profesora, no, mira, este niño, esta niña es de altas capacidades. Chica, Coral, pues tampoco es para tanto, ¿eh? No te creas, es un poco baguetón, esto no le sale bien, esto lo hace mal. Y si le digo, no, mira, este niño, esta niña tiene una discapacidad intelectual, sí, pero pobrecita. Fijaros cómo cambia la mirada, aún dentro de la no normalidad. Bueno, a mí esto
me hace cuestionarme y me hizo incluso replantearme y escribir en el blog el papel que tenemos que tener los orientadores dentro de esta educación inclusiva, dentro de este modelo social de la discapacidad. Pero eso sería otro tema, simplemente aquí como anécdota. Esta es la segunda barrera que me encontré, café para todos. Hacemos lo mismo, de la misma manera, a la misma forma, y entonces me voy al primer escenario. Es decir, para mí es normal, para la profesora del primer escenario, era normal seguir el libro de texto. Los que no siguen el libro de texto, pues entonces esos no son normales. Voy dejando en los márgenes, fijaros en la primera imagen, a los de la derecha, a la izquierda de la curva de Gauss, porque esto me dice que es normal. Y aquí voy dejando en los márgenes a todos los niños y niñas que no me siguen el libro de texto al ritmo que voy yo. ¿Vale? Entonces, esta era otra barrera, las barreras metodológicas. Y esta era la tercera barrera, y esta es la que más me cuesta cambiar. Y para cambiar esta barrera tengo pues, que hablar mucho, sensibilizar mucho, hacer muchas tertulias. Luis es demasiado vivaracho, Ana es desordenada, Pedro es abúlico, Alex es disminuido, Carlos tiene mucho carácter, Luisa demasiado tímida, Claudia es maleducada, solo Javier es normal. Firmado la maestra. Qué casualidad. La señorita y Javier son exactamente iguales. Entonces, esas ideas preconcebidas que tenemos, ¿no? Esos prejuicios que como docentes, esas expectativas, para mí es la barrera más difícil de quitar. Porque mira, en la metodológica les damos formación, ¿no? Si no, ya entramos en el aula Anabel y yo y les enseñamos un poco. La primera ya pensaremos qué hacemos con los informes. A lo mejor hablar de otra forma. Pero desde luego esta sí que era difícil de quitar. Bueno, es. Y entonces, claro, si eso es lo normal es estar aquí en la curva de Gauss. Lo normal es seguir el libro. Y lo normal es Javier, porque es igual que la señorita, el resto que seremos, no normales. Y aquí, donde están las personas, vamos a decir, que no están dentro de esa norma, es donde me sitúo yo como persona, me sitúo yo profesionalmente, me sitúo como orientadora, aquí, con los nadies, con los ningunos, con los ninguneados. Y os voy a leer la poesía porque me encanta. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Cuando leí esta poesía y decía que no tienen nombre, sino número, me acordaba de los recursos que nos da la administración. Yo soy un recurso, por ejemplo, soy un apoyo. Mis horas van en función del número de acnés que haya en un cole. Entonces pensé, ¿y quiénes son los nadies en la escuela? Pues todos los niños y niñas que nos hemos dejado en los márgenes. Todos los niños y niñas que suponen un número asociado a recursos, pero también los invisibles, los apáticos, los inconformistas, los inseguros, los vergonzosos, los movidos, los rápidos, los lentos, todos los que se salen de la norma. Entonces la educación inclusiva es una educación para todos, para todo el alumnado y sobre todo, como ha dicho Ana Belén, con todo el alumnado. Entonces este es el principal problema que me encontré yo. Nos vamos al primer escenario. Esa profesora tenía esta venda. Fijaros que además esta venda es difícil de quitar porque ella estaba convencida que lo que estaba haciendo era lo que tenía que hacer. Estaba haciendo lo que había hecho siempre, lo que era normal.
pero estaba normalizando injusticias. Pero lo más triste es que ella no lo sabe, que está normalizando injusticias. Entonces, ella está ilusionada que lo que está haciendo está bien. Mira, me ha venido una niña con un desfase curricular de 2 años, no le voy a preguntar a Coral, me voy directamente yo a la profe, mira, ¿y esto qué le ahorro a Coral, no? Así no le tengo que preguntar. Entonces, esta venda, esta ceguera, es la que yo me encuentro. Esta es la principal barrera que yo me encuentro. El error y la ilusión. El error de que lo que estás haciendo está bien, estás normalizando cosas que has hecho siempre, pero además no sabes que lo estás haciendo mal. Por eso transitamos en ese interregno, por eso transitamos con tanta normalidad y despropósito, porque ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo mal. Por eso hay que hablar y reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Entonces he preparado como una especie de decálogo de lo que yo considero que tendría, de qué es y qué no es la educación inclusiva, pero sobre todo, pues eso, con propuestas para poder hacer. Hemos hablado de la educación inclusiva desde esa definición que a mí me gusta, de la visión humanista, de los principios éticos, del derecho. Y antes de continuar, voy a hacer un paréntesis y os voy a contar una historia. Imaginaos a 2 chicos sentados, ¿vale? Son 2 chicos de 18 años, están sentados mirando un edificio. Están, bueno, pues allí al fondo de un edificio y estamos nosotros 2 aquí sentados. Son 2 varones. Justo junto a uno de ellos, de pie, hay una mujer más mayor. Bueno, esa es la imagen que tenemos en la cabeza. Esos 2 chicos están sentados porque no pueden estar de pie. Van en silla de ruedas. Estamos en Estados Unidos en los años 65, 66, mitad de los años 60. Esos 2 chicos quieren ir a la universidad, pero nunca nadie con esa discapacidad ha ido a la universidad. Ellos insisten y al final van a la universidad y crean un movimiento de vida independiente. Esos 2 chicos, uno de ellos va a ser el que luego empezaría a hablar del diseño universal en la arquitectura, que luego se deriva al aprendizaje. Y aquellos 2 chicos, hay una cosa que siempre me ha gustado y yo creo que es clave para entender el paradigma en el que nos movemos. Ellos dicen, no se es independiente cuando tú haces las cosas por ti mismo, sino cuando con los ajustes y apoyos necesarios tienes calidad de vida. Entonces, ¿qué es la educación inclusiva? La educación inclusiva es un modelo de apoyos. O sea, los ajustes y los apoyos hay que darlos, sí o sí. Unos necesitarán más apoyos, otros necesitarán menos. Unos tendrán más ajustes, otros tendrán menos. Yo me voy al País Vasco y necesito todos los apoyos del mundo porque no entiendo ni patata lo que dicen de euskera, ¿no? Entonces, la educación inclusiva es ese modelo de apoyos, ese modelo de calidad de vida y un derecho. Un derecho. Entonces, hablar desde esta visión es hablar de todo lo que acabamos de ver. La guía Reine nos permite trabajar, pero quiero enseñaros esto. La guía Reine habla de ética, pero quiero enseñaros esto. Entonces yo me voy a investigar sobre qué es la calidad de vida. Y en los años 80, Verdugo habló ya de las dimensiones de la calidad de vida. Entonces resulta que el tema de la conducta autodeterminada, cuando hablamos de discapacidad intelectual, bueno, pues sí, la gente lo conoce. Pero cuando yo me voy a primaria y se lo cuento a los equipos directivos, no saben ni de qué les hablo. Entonces yo digo, no, mira, es que esto va a ser el esqueleto sobre el que vamos a trabajar. Nuestro proyecto educativo se va a centrar en la persona y en darle calidad de vida a todos y cada uno de los niños y niñas que tengamos en el cole. ¿Qué haces tú en este centro para el bienestar material, para el bienestar físico? Y vamos trabajando con todos los documentos que tenemos, de qué forma pues, se va trabajando transversalmente todo eso. Y dejo siempre abajo a la izquierda la palabra autodeterminación. Porque yo quiero que mis hijas sean autónomas, yo quiero que mis alumnos y mis alumnas sean autónomas y yo quiero lograr esa conducta autodeterminada en todos y cada uno de los niños y niñas del centro educativo. Y entonces me miran como diciendo, pero bueno, Coral, ¿y qué me estás contando? Y entonces les digo, bueno, vamos a empezar a trabajar la autorregulación, por ejemplo. Vamos a trabajar el esfuerzo y la persistencia, y todo esto nos lo dice el diseño universal. Digo, pero también vamos a empezar a dejar de sentarme al lado del niño o la niña para que trabaje. Porque entonces viene Isabel, mi compañera, y dice, con este niño
Coral, no funciona esto de entrar dentro del aula, no funciona. Digo, ¿cómo no va a funcionar? Dice, es que si yo no estoy a su lado no hace nada. Y esa es la realidad. Están los niños y las niñas tan acostumbrados a que estemos sentados a su lado, venga, escribe, venga, coge lápiz, venga, no sé qué, que esa conducta autodeterminada se nos olvida trabajarla. Y yo creo que es clave. Eso, cuando yo trabajo sobre el diseño universal, lo relaciono precisamente con todo lo que supone la autorregulación y el esfuerzo y la persistencia. Entonces esta es la clave. En este modelo social en el que nos movemos, si yo no modifico el contexto, si mi escenario primero, si mi escenario segundo siguen siendo así, siguen teniendo esas barreras, si no los hago accesibles, la discapacidad va a ser siempre una opresión. En el primer escenario no había ninguna transformación. La profesora había seguido haciendo lo de siempre. ¿Y había transformado algo la vida de la niña? No, la había perjudicado. Por eso se portaba mal, porque ella no quería hacer cosas diferentes al resto de la clase. En el segundo escenario, nadie le había preguntado al niño, ni siquiera la orientadora anterior, en su informe psicopedagógico, había hecho una evaluación de tipo emocional. O sea, ni le habíamos preguntado ni le habíamos pasado pruebas, que tampoco hace falta pasar pruebas para todo, pero bueno. Entonces, en ninguno de los dos primeros, ni el primero ni el segundo, se había modificado absolutamente nada. Con lo cual, ahí no estábamos, la discapacidad seguía siendo una opresión. Pero fijaros que yo no estoy poniendo etiquetas a estos niños, simplemente estoy diciendo que tenían, bueno, pues unas barreras o unas necesidades diferentes. Incluso podían tener peculiaridades, pero para mí eso no es lo importante. Lo importante es modificar el contexto. Entonces, esto tiene que quedar claro, no hoy que se quede en el aula, la educación inclusiva no es un premio, no es un regalo, es un derecho. Hemos dicho que es un enfoque de derechos humanos, es un modelo de apoyos, de calidad de vida y un enfoque de derechos humanos. Nos vamos al segundo punto y entonces nos dice que la educación inclusiva, os traigo ya aquí, es un bien común. Quiere decir que todos tenemos derecho a esa educación inclusiva, tenemos derecho a una educación de calidad y que tenemos que reafirmar esa dimensión colectiva. Y entonces aquí, lo ha dicho antes Ana Belén, ha dicho, ¿y por qué no utilizan a los alumnos? Ha dicho, ¿no? Esa es la pregunta que ha dejado en el aire. Eso es lo que hago yo, crear redes naturales de apoyo. Entonces, una red natural de apoyo son los propios compañeros y compañeras, otra red natural de apoyo son personas voluntarias que puedan entrar en el centro, familias, no familias, voluntarios. Y otra red, por supuesto, son los docentes dentro del aula. Es decir, crear en los centros una verdadera cultura de colaboración. Entonces ahí nos iríamos otra vez a la ética, iríamos a hablar desde los cuidados, del apoyo mutuo y de crear vínculos. Entonces, bueno, he puesto con mayúscula la palabra colaboración porque eso es lo clave. Para garantizar ese objetivo de desarrollo sostenible número 4, que nos dice, para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, necesitamos basarlos en una cultura de colaboración. Pero fijaros que el objetivo de desarrollo sostenible número 4 dice, y ofrecer oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida, eso lo consigo si tengo una conducta autodeterminada. Si yo no soy autónoma, si a mí siempre me han estado guiando y diciendo lo que tengo que hacer, no podré tener ese aprendizaje a lo largo de la vida. Esta es un poco pues, la síntesis de cómo podemos crear redes naturales de apoyo, colaboración entre todos los miembros de la comunidad educativa, los centros educativos dentro de la autonomía pedagógica que tenemos, pues esos documentos de centro pues, que van vertebrando todas las actuaciones. Eliminar las barreras, porque no es la persona la que tiene la discapacidad, sino los contextos los que te oprimen y los que te hacen, los que son discapacitantes. El apoyo no se limita solo a un profesorado. Yo creo que fue uno de los errores cuando la integración, porque ese modelo de apoyos nace con la integración. Los PTs, las ALs y yo misma, que soy la orientadora, formamos parte de ese profesorado de apoyo a la integración. ¿Vale? Todavía sigue la gente con esa idea de que nosotros somos profesorado de apoyo. No, es que el apoyo no se limita a un profesorado concreto, el apoyo somos todos. La diversidad enriquece
y sobre todo un apoyo de calidad. Luego hablaré de la calidad. Entonces nos vamos a un tema que ya lo han ido diciendo los tres ponentes anteriores, que es la palabra transformación. Esta palabra transformación la dice la UNESCO, no es que la digamos nosotros. Yo lo único que digo es que no solo es transformar sistemas educativos, es transformar la vida. Primer escenario, ¿le transforma la vida a la niña? No. Tercer escenario, ¿le estaba transformando la vida al niño? Sí. Por primera vez él formaba parte de un grupo de niños y de niñas. La educación va más allá de lo que sería solo la alfabetización. Por eso conjugamos aspectos emocionales y éticos siempre. Entonces, la educación inclusiva no solo es transformar los sistemas educativos, sino transformar también la vida de las personas. Eso es lo que realmente nosotros perseguimos desde este enfoque humanista. Imaginaros en el primer escenario que yo quiero hacer esta actividad. ¿Vale? Yo estoy en el primer escenario. ¿Qué dirá la profesora del primer escenario? Pues mira, hoy que no ha venido la niña esta, que no ha venido el erizo, hago la actividad del globito. O, bueno, no, en otro momento que tenga que salir del aula, pues ya haré la actividad del globito. En el tercer escenario le haría los ajustes necesarios para poder hacer la actividad. Y esto es lo que nos dice el diseño universal, porque el diseño universal en realidad es el marco del modelo social de la discapacidad, digamos que es el paradigma, ¿no? Incluso más allá de lo meramente curricular, va también a la mirada que tienen los docentes, a cómo organizamos las aulas, a ese uso pedagógico de los espacios para que todos puedan estar presentes, participando y obteniendo logros. Entonces, el diseño universal, simplemente así a grandes rasgos, tiene 3 colores. Cada uno de los colores representa una red del cerebro. Os he dicho que aquella persona americana que empezó a estudiar en los años 60, nuestro protagonista de la historia, que estaba sentado, lo que no os he dicho es que la persona mayor era la madre de su compañero. Y tenía que estar siempre con él, porque si no, él necesitaba continuamente su ayuda. Fijaros cómo estáis viendo el cerebro de color verde, de color berenjena, de color azul. Vale. El de color verde son las redes afectivas y los otros dos son las redes de reconocer la información y de expresar la información. Digamos que esta primera red sería los aspectos emocionales. Y las otras dos serían los aspectos cognitivos. O sea, este marco DUA ya nos está permitiendo conjugar aspectos emocionales y cognitivos. Eso por una parte súper interesante, pero por otra parte hay cosas que ya hacemos los docentes. Cuando yo hago un aprendizaje basado en proyectos ya les motivo. Cuando tienen problemas con la escritura, pues una discapacidad visual o una discapacidad auditiva, les pongo adaptaciones de acceso normalmente, que sería esto. O incluso les dejo el iPad, que era lo que habíamos dicho. Pero fijaros que me he quedado solo en el acceso. Me he dejado todo lo que sería un aprendizaje profundo. O sea, realmente si yo me voy aquí a proporcionar opciones para la autorregulación, estaría trabajando esa conducta autodeterminada. Si yo estoy trabajando las funciones ejecutivas en todo el alumnado, el síndrome de Down necesita trabajar funciones ejecutivas, pero también necesita todo el alumnado. La planificación, el establecimiento de metas, la flexibilidad. Entonces, este marco DUA nos permite pues movernos dentro de este paradigma en el que hasta ahora esas cosas estaban fuera. O sea, yo no trabajaba la autorregulación a no ser que tuviese mucha impulsividad, o no trabajaba las funciones ejecutivas a no ser que tuviese hiperactividad, ¿vale? Solo con un alumnado concreto trabajábamos esos aspectos. Entonces, este marco es el paradigma en el que realmente nos tenemos que mover cuando yo diseñe mi día a día para todo el alumnado. Entonces lo hacemos pensando en los que hemos dejado en los márgenes. Estaríamos pensando en ese niño de altas capacidades y estaríamos pensando en el desfase curricular de 2 años. ¿Cómo explico el clima del agua para que todo el mundo me entienda? Y ahí es donde aparece el trabajo multinivel, ¿vale? Entonces todo eso encaja dentro de este nuevo paradigma en el que nos estamos moviendo.
¿Qué es lo que me permite? Claro, si yo estoy pensando en todos, pero estoy pensando en explicar el ciclo del agua para todo el mundo, estoy creando un entorno de aprendizaje flexible. Mi aula ya no tiene que tener las sillas una detrás de otra. Fijaros cómo ahora empiezan a encajar pues, cosas que estamos viendo en el día a día y que nos pensamos que son moda. Que las puertas, o sea, las paredes, no hay paredes, que decías tú, o que trabajamos por equipos, o que, bueno, pues la distribución de las mesas. Todo encaja porque es la única forma de dar una respuesta de calidad a todo el alumnado. Hacer entornos ricos para todo el alumnado y flexibles. Y esa es la clave. Y entonces nos vamos a otro aspecto que es básico. Cuando hablamos del derecho a la educación, cuando empezó la integración, aquello se garantizó el derecho a la educación y de hecho todos los niños y niñas se escolarizaron. Pero el derecho en la educación, esa calidad, esa equidad se la dimos a aquellos niños y niñas, ¿vale? Yo aprobé en el 90, que es justamente y mi primer destino y el que he sido directora y que ahora soy orientadora, es en un centro que de forma experimental empezó el programa de integración. Entonces, bueno, pues ahí está el tema del derecho en la educación. Vamos a hablar de calidad. Y entonces yo soy muy visual y utilizo pues, esta metáfora para explicarlo. Este es un árbol con unas raíces profundas, con un tronco fuerte, con unas frondosas ramas. En las raíces lo que tenemos es el diseño universal para el aprendizaje, porque digamos que eso va a ser mi día a día, pero sobre todo esa mirada hacia la inclusión que hemos estado explicando todo el rato. Es decir, yo cuando diseñe el ciclo del agua tengo que pensar en la niña del desfase curricular de 2 años y en el que tiene una aceleración de 1 año. Y tengo que dar ajustes y apoyos diferenciados para cada uno. Voy a hacer aulas diversificadas, voy a hablar de educación multinivel, como le queramos llamar. Voy a crear espacios flexibles para que todo el mundo pueda trabajar. Y me voy a ayudar de las redes naturales de apoyo, niños, familias, de todo el alumnado. Y me voy al tronco. Y en el tronco tenemos, yo he puesto aprendizaje basado en proyectos, podría ser tareas competenciales, es decir, la ley nos lo dice, hay que trabajar por competencias. Seguimos explicando contenidos, seguimos evaluando contenidos. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar por competencias. Vamos a trabajar competencialmente, a desarrollar todas las competencias en todo nuestro alumnado. He puesto aprendizaje cooperativo, que ya hemos hablado antes, pero casi pondría agrupamientos flexibles, porque quiero que la metacognición la hagamos individualmente, quiero trabajar por parejas cooperativas, porque yo lo utilizo mucho para hacer dictados, para hacer problemas matemáticos, por parejas. Y pues a veces de 4 en 4, aprendizaje cooperativo. Digamos que ahí tenemos, pues eso, toda la flexibilidad. Abajo he puesto inteligencias múltiples, abajo a la izquierda hay... ¿Por qué he puesto inteligencias múltiples? Simplemente porque yo empiezo a trabajar con el portafolio de los talentos y trabajar con las inteligencias múltiples me permite democratizar la inteligencia y poner en valor que todos y cada una de las personas somos inteligentes. Y tengo clases de superpoderes, ¿no? Tengo niños y niñas con superpoderes y que en un momento determinado todos pueden ir a pedir ayuda a alguien porque todos tenemos poderes para algo. Entonces lo enfocamos así. Y a la derecha, abajo, evaluación auténtica, entendiendo esa evaluación formativa que también viene en la norma y que se nos olvida, porque lo más importante es la sumativa, ese boletín final que te pone un número que se basa en los errores que has cometido. O sea, no se basa, mientras que un portafolio de talentos va a ser un perfil de fortalezas, una evaluación sumativa o incluso las evaluaciones psicopedagógicas o incluso el sobre marrón que tenemos en los expedientes en secretaría está basado más en el déficit. Entonces la mirada tiene que ser diferente. Y en las ramas, ¿qué pones en las ramas, Coral? En las ramas pongo enriquecimiento. Pongo Flipper Classroom, realidad aumentada, diseño de aprendizaje, pensamiento computacional. Hay gente que dice, son modas. No, enriquecen. O sea, y yo te podría poner cada una de estas modas o de este enriquecimiento dentro de cada una de las redes del diseño universal. Si yo utilizo la gamificación, estoy trabajando desde la motivación, desde las redes afectivas. Si yo trabajo con un aprendizaje servicio,
más afectivo que eso, ¿no? Entonces, cada una de estas ramas, cada una de estas hojas que tenemos aquí, lo que hacen es ofrecer una educación de calidad a todo el alumnado. Enseñar a pensar, utilizar la tecnología, utilizar la imagen que refuerza a todo el lenguaje verbal, el visual thinking, el flipped classroom, pues todo eso nos puede ayudar. Y esta taxonomía es en la que estoy trabajando últimamente. Simplemente la traigo aquí porque a mí me parece que es muy potente. Es la taxonomía solo. Yo puedo deciros qué sabéis sobre el diseño universal. Y me podéis decir, pues mira, Coral, no sabemos absolutamente nada. Entonces estaríamos aquí, en este primer nivel. No saben absolutamente nada. Os podría decir que sabéis sobre el dúo y me dices, lo único que te sé decir, Coral, es algo relacionado con la accesibilidad. Me decís, me enumeráis una única cosa. Es como cuando yo lo trabajo en un examen y hacen preguntas tipo ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Y solo hay una respuesta. Estaríamos aquí. Cuando yo les digo, haz una lista, enumera, ¿vale? En cualquier caso, estos tres aspectos, y cuando me los llevo al aula y trabajo con el profesorado, revisamos los exámenes, revisamos las preguntas que hacen en el aula, revisamos las actividades o tareas que tienen que hacer, estaríamos en una fase de datos, una fase cuantitativa. Aquí hace falta trabajar con memoria y quien tiene problemas de memoria a corto plazo le va a costar más. La memoria hay que trabajarla, funciones ejecutivas, atención y memoria hay que trabajarla. Pero si nos quedamos solo aquí, estamos en un aprendizaje superficial. ¿Qué tengo que hacer para llegar a este aprendizaje profundo? Nos pasaba como el DUA, que nos quedábamos solo en lo superficial y no llegábamos a lo más profundo. ¿Qué tengo que hacer aquí? Aquí es cuando aparece el aprendizaje de calidad, cuando empiezo a relacionar los conceptos y cuando soy capaz de formular hipótesis. Imaginaos que estamos estudiando la Revolución Francesa, ¿no? Eso le pasó a mi hija, estaba estudiando la Revolución Francesa. Ella estaba estudiando para el examen, estaba memorizando, estaba en una fase cuantitativa, en un aprendizaje superficial. Nos montamos en el coche y después de lo de Notre Dame, otra vez se volvió a oír hablar de los chalecos amarillos. Entonces hablamos de los chalecos amarillos. Llega al instituto y yo sigo pensando. Imaginaos que a mi hija la profesora les dice, quiero que ahora que sabéis todos los datos sobre la Revolución Francesa, que investiguéis qué es lo que pasaba en aquel momento en Francia para que estallase la Revolución Francesa, ¿vale? Vamos a buscar datos, vamos a describir, vamos a ver qué es lo que pasaba. Y quiero que miréis qué es lo que está pasando ahora, exactamente. ¿Qué está pasando aquí? Que me lo describáis, me lo escribáis, lo redactéis y tal. Y ahora, con estos datos, buscar relaciones y contestarme, ¿vosotros pensáis que ahora va a haber otra Revolución Francesa? ¿Vale? Entonces, es una forma totalmente distinta de trabajar. Trabajar competencialmente nos permite ir a un aprendizaje profundo, pero habitualmente nos quedamos en un aprendizaje superficial, muy memorístico, y que los niños y niñas que tienen la barrera en memoria a corto plazo con problemas va a ser también una dificultad. Entonces hay que empezar a trabajar con el pensamiento, las relaciones y llegar a esa fase cualitativa. Y esto es lo que sería la calidad del aprendizaje. Visto así, en la metáfora del árbol, ¿qué tendríamos? Pues altas expectativas para todo el alumnado. Hablaríamos desde los talentos, que todos tacharíamos la DIS y nos quedaríamos con la capacidad. El diseño universal para el aprendizaje, siempre habilidades de pensamiento de orden superior, o sea, un aprendizaje profundo, un pensamiento crítico y creativo, metodologías inductivas que me cambien el rol del profesor y el alumno, agrupamientos flexibles, interacciones dialógicas. Por eso es necesario hacer distintos agrupamientos. Enseñanza multinivel, fomentar actividades ricas y variadas para todo, pero sobre todo para todo el alumnado. Esa es la clave. Hay veces que en los coles, cuando yo a veces doy formación, tengo este árbol en grande. Entonces les doy un post-it y digo, quiero que me digáis lo que hacéis en vuestro cole, sobre todo cuando trabajo con claustros enteros. ¿Qué hacéis en vuestro cole? Pues hacemos Flipped Classroom, vale, pues ponlo arriba. Hacemos no sé qué. Y entonces nos damos cuenta
que hacemos muchas cosas de las ramas, pocas a veces del tronco y prácticamente nunca las raíces. Entonces no son árboles profundos. Entonces esta es una de las reflexiones que primero hacemos. Nos vamos al punto número 5. Hemos hablado ya de calidad, de visión humanista. Nos vamos a ver, es que estamos en el siglo XXI. Es que el aprendizaje se ha liberado, ¿vale? Entonces ahora tendríamos que replantearnos incluso cómo tiene que ser nuestra educación. Yo pongo una nube, en la nube pongo información y abro el candado. Entonces, para transformar esa información en conocimiento, fijaros que de nuevo aparece la palabra pensamiento crítico, pensamiento creativo y ética. Entonces, el tema de la cultura del pensamiento, de enseñar a pensar y no obedecer a los niños y a las niñas, es también clave para trabajar. Entonces, en la educación no es un proceso deliberado de memorizar datos, sino precisamente de ser capaces de transferir esos conocimientos que hemos aprendido a situaciones de la vida diaria. Y otra vez nos vamos a esa conducta autodeterminada, nos vamos a esa autonomía de la que estábamos hablando. Es decir, de qué forma, cómo creo los entornos, cómo hago de flexible el aula para lograr esto. Esto sería, bueno, pues los pasos cuando yo doy formación sobre pensamiento visible. Hay que ofrecer oportunidades para pensar, tenemos que hacerlo visible, hay una serie de rutinas, de destrezas ya elaboradas que sirven de apoyos a los niños y a las niñas para pensar, porque te va dando el mapa del pensamiento. Hay que utilizar un lenguaje adecuado y sobre todo altas expectativas para todo el alumnado. Y nos vamos al empoderamiento. Y lo enlazo de nuevo con la conducta autodeterminada, ¿no? Con que mis niños y mis niñas sean personas autónomas, que sean protagonistas de su propia vida, que no sea yo quien les diga las expectativas que espero de ellos. Entonces, bueno, una de las metodologías que más utilizamos y que encajan aquí perfectamente sería el aprendizaje-servicio. Es decir, aprenden a la vez que hacen un servicio para la comunidad. Entonces, enlazándolo ahora con mi papel pues, de orientadora, que mi informe psicopedagógico, y Anabel lo ha dicho perfectamente, no sea el final de la historia de ese niño o esa niña, ¿no? Sino que sea el principio, que partamos de estas son sus necesidades y vamos a potenciarla. Pero también estas son sus fortalezas y vamos a apoyarnos. Entonces el final no lo tengo que decidir yo. Ni siquiera tampoco el final de mis hijos o de mis hijas, ¿no? El final está por construir, son narraciones nuevas. Y ya vamos a ir terminando, que si no, no vamos a dar tiempo para las preguntas. Y hablamos ya de una escuela abierta y participativa, eso también lo ha dicho Anabel claramente. En este camino hace falta toda una comunidad entera. Si nuestras redes de apoyo, redes naturales de apoyo, necesitamos a las familias. Entonces, aquí encajaría, bueno, pues cosas que ya se hacen, no sé qué le he dado ahí. Uy, va, ahora cosas que se hacen ya en los centros educativos, ya está. Como escuelas de familias, por ejemplo, esa es la escuela de familias de uno de mis coles. Estábamos trabajando la resolución de conflictos con sombreros para pensar y si nos vamos, bueno, pues a las bases más teóricas, dentro del Included, de esa investigación nos dice que el nivel académico de las familias no era tan importante a la hora de los resultados académicos de los niños o de las niñas como el hecho de que las familias participasen en la vida del centro, ¿vale? Entonces, bueno, pues estos niveles de participación son los que se obtuvieron en aquella investigación y aquí viene la reflexión. ¿Qué niveles de participación tenemos en los centros como familias? ¿Nos llaman solo para informarnos y para consultarnos o nos llaman para participar de una forma educativa, de una forma evaluadora? Entonces esta sería una de las reflexiones. Y esta es clave. Hemos empezado a hablar de una visión humanista de la educación, pero también tenemos que hablar de una visión humanista del desarrollo sostenible. Hay una responsabilidad compartida. Y aquí, desde luego, Víctor, os puedes contar todo lo que hacéis en vuestro cole, porque yo siempre los llevo de ejemplo para esta mirada humanista del desarrollo sostenible.
simplemente la pregunta a los niños y niñas cómo empezamos a cambiar el mundo y hacer un aprendizaje servicio, ¿no? Cómo cambiamos, cuántos niños, cómo venimos, si venimos andando o en bicicleta al colegio o en coche. Era la pregunta que lanzaron en Huesca. Hicieron un aprendizaje servicio desde allí. Bueno, pues esto nos ayudaría a empoderar al alumnado. Y cómo educar frente a la crisis ecológica y social, pues sería lo que desde luego FUEN Víctor os lo puede contar, luego le preguntáis. Ya para concluir, no habíamos dicho nada, no habíamos hablado nada ni de bullying, ni de convivencia, ni de nada, porque ya se da por hecho que dentro de esta ética del cuidado, de apoyo mutuo, de crear una verdadera cultura de colaboración, no tenemos ese problema, porque realmente lo que creamos son centros acogedores y seguros, donde todo el mundo tiene cabida. Entonces no se trata de entrar, que es lo que hacíamos con la integración, sino de pertenecer. Y creo que esa es la mayor diferencia entre integración e inclusión. No es entrar, el primer escenario estaba dentro, pero no pertenecía. El niño del tercer escenario sí que pertenecía. Y con todo esto, ¿cómo debe ser la mochila que llevamos los docentes? Pues en la mochila tenemos unas gafas para ese cambio de mirada, yo creo que eso es clave. ¿Os acordáis del error y la ilusión, esa venda que tenían los docentes? Esa visión humanista, tanto para la educación como para el desarrollo sostenible, ese diálogo clave, diálogo alumnado, diálogo familias, diálogo profesorado, inclusión, ecoeducación, colaboración, formación, son palabras desde la ética, empatía, ilusión, el cambio de foco, disponibilidad. TRIC, he puesto una R a las TIC, y lo he puesto adrede porque esos son unos amigos míos que son muy, muy frikis y ellos hablan de las TRIC, porque dicen que no debemos olvidarnos nunca del factor humano, del factor relacional, a la tecnología. Y entonces, bueno, con toda esta mochila nos hace falta pues, docentes entusiasmados, disponibles, dispuestos a crear centros en movimiento. Es lo que hemos visto, sí que hay centros ya en movimiento, ¿vale? Hay centros en movimiento, yo sigo contagiando y hablando de, bueno, pues que es posible esta educación. Entonces, bueno, ya para ir concluyendo, esta mirada DUA, yo le llamo mirada DUA porque yo creo que el DUA es realmente el paradigma, es como si fuese el modelo social de la educación, ¿no? El paradigma en el que nos movemos, no conecta con discursos segregadores de esto es normal o esto no es normal, ¿no? Sino que la mirada DUA tampoco habla, que eso sería para otra conversación, cómo vamos a hablar de normalidad desde la diferencia. Esto no es normal, esto no sí es normal. Sino que diluye esas fronteras que existen entre la normalidad y la no normalidad. Y por eso hay que empezar hablando y aclarando conceptos en los coles. Entonces, en el centro de toda la intervención, el niño y la niña, para garantizar su calidad de vida. Eso es lo que hemos visto. ¿Es posible? Sí. Y hay medidas metodológicas, organizativas, curriculares, hemos visto el DUA, y sociales, que hemos visto algunas. Entonces, mira, no nos conocíamos Mateo y yo, así de persona, pero yo he puesto también educación con mayúscula, no he puesto inclusiva. No tendríamos que hablar de inclusión si antes no hubiésemos agregado. Entonces, educación se escribe con E, podría decir de Elizondo, ¿no? Pero se me han ocurrido otras palabras que he ido diciendo a lo largo del discurso, de ética, de esperanza, de entornos flexibles, de escuchar, de emoción, de empatía, de entusiasmo, de ecología, de equipo y de empoderar. Y estuve en Guatemala y entonces descubrí que el horóscopo, yo allí no soy Capricornio, yo allí soy el Nahual E. Y entonces, fijaros qué casualidad, Nahual E simboliza el camino, el destino, el viaje, la travesía y el trayecto. Había traído una canción para cantar, pero si no, no nos va a dar tiempo. Así que simplemente, espera, ya terminamos aquí. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Gracias. Coral, ha sido muy interesante y nos ha enseñado muchísimo. Muchas gracias. Tenemos unos 10 minutos para 4 preguntas que han llegado, que son básicamente bastante técnicas en general.
Hay una que dice cómo empezamos a trabajar, cómo ayudarnos creo. Mi hija está en un colegio concertado, pero no tiene AL. Es obligatorio por ley. Todos los colegios tienen que tener AL. Es decir, básicamente cómo se empieza a trabajar cuando hay algún problema de este tipo. Y casi sería un poco lo mismo. ¿Tenéis alguna recomendación para lograr que las administraciones educativas, en mi caso concreto, las direcciones de área territorial de Madrid, cumplan las normativas y empiecen a tratarnos con respeto? Y es que son muy técnicas todas, las decimos todas juntas y vais contestando si queréis, ¿vale? ¿Para cuándo el cambio en el modelo de evaluación psicopedagógica que facilite la inclusión? Necesitamos cambiar normativas ya. Y la última que llevo hace un momento, si los padres somos parte fundamental del niño, ¿cómo hacer visible al niño dentro del centro escolar? Ser escuchado, tomado en cuenta y no segregado. Vale. ¿Tú misma? Yo voy a empezar con la... Vamos preguntando. En cuanto a las necesidades de apoyo, aquí hay una pregunta sobre que el centro escolar no tiene AL, ¿no? Estamos hablando. Mirad, actualmente cuando un niño se escolariza, a través de su informe de evaluación psicopedagógica, se dictamina cuáles son las necesidades de apoyo. Si en ese dictamen de escolarización viene que necesita una AL, indiscutiblemente es un recurso que el centro tiene que tener, ¿vale? Entonces, es muy importante, otra cosa que los padres no hacéis, es tener esa información, esos documentos que nos se dan directamente a la familia. Solicitad una copia, analizáis el dictamen de escolarización y veis cuáles son los recursos que se han determinado para el niño. Pues mira, contesto a la primera pregunta, que era ¿por dónde podemos empezar a trabajar? Os digo cómo he empezado yo, ¿eh? Mis dos coles son dos coles públicos. Uno tiene 600 alumnos y alumnas, el otro tiene 200. El grande, bueno, pues es el cole que toda la vida ha sido un cole de integración, que nace así, como un centro de integración, con lo cual podríamos decir que la mirada o la cultura ya va un poquito más en esa línea. Y el otro es un cole 100% alumnado inmigrante, o sea que realmente en mis dos coles hay muchísima diversidad. ¿Cómo empezamos a trabajar? Empezamos a plantearnos que PTs y ALs tenían que intervenir dentro del aula y empezamos a pensar cuál era la función de esa figura, de esa persona, que además saben un montón, dentro del aula. Es decir, no es una figura de apoyo al profesor, no es una figura de apoyo al niño o la niña, porque estamos hablando de inclusión y hemos dicho que es para todo el alumnado. Entonces, dos docentes dentro del aula empezamos a decir, bueno, pues vamos a hacer una docencia compartida, quiere decir que Mateo y yo tenemos que colaborar, porque tenemos que compartir, tenemos que hacer una codocencia. Y nosotros decidimos que la íbamos a hacer trabajando por estaciones. Entonces, las estaciones simplemente dividíamos la clase en 4 grupos, bueno, una vez la dividimos en 5, dividíamos la clase en 4 grupos y en cada uno de los grupos hay una tarea, digamos que es parecido. Nosotros por lo menos empezamos haciendo así, ¿eh? Luego terminamos haciendo otras propuestas a unos grupos interactivos, pero sin adultos, solo con 2 docentes dentro del aula. En una de las mesas siempre trabajábamos funciones ejecutivas, atención o memoria. Eso es especialista la PT, o sea, sabe un montón. Si estábamos en la clase de lengua, pues digamos que la AL era la que se preparaba los materiales para trabajar ahí. Entonces, conciencia fonológica, fluidez verbal, lo que queráis. Entonces, yo incluso entraba dentro de las aulas de forma que, fijaros, cambiábamos la mirada, que en vez de que lo has dicho tú, Anabel, antes, cambiábamos la mirada del resto de los niños y las niñas hacia los que normalmente entramos a decirte que vengo a por ti, ¿vale? Porque ahora entrábamos y formábamos parte. Y además entrábamos preparando materiales también, ¿eh? Y cambiábamos la mirada y era realmente colaborador. Entonces, hemos trabajado mucho con estaciones, entonces esto nos permite también multinivelar muy bien. Hemos trabajado también con rincones de enriquecimiento, simplemente con rincones como en infantil, que tú preparas rincones. Ahí las funciones ejecutivas también se pueden trabajar perfectamente. Hemos trabajado aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo, grupos interactivos
y mucho con parejas y en ocasiones, sobre todo en el cole, a lo mejor donde hay más diversidad, parejas homogéneas, de forma que tú puedes tener hasta 3 o 4 niveles de dictados dentro de la clase y entre ellos por parejas. Yo le diría a Mateo el dictado y él lo escribiría. Mateo me dictaría a mí el dictado y yo lo escribiría. Nos cambiamos los cuadernos. Él corrige el mío, yo corrijo el suyo y tenemos el dictado en medio. Estaríamos también trabajando la atención, o sea, a través que son aspectos fundamentales para todo el alumnado. Toda la clase estaríamos haciendo dictados, pero cada uno a su nivel. Entonces esa es la mirada en la que no hay recetas mágicas, sino empezar a hacerlo, ¿vale? Empezar a caminar. Vale, ¿para cuándo el cambio en el modelo de evaluación psicopedagógica? Ojalá, ojalá. Ya estamos empezando. Mirad, yo creo que este cambio está llegando. Pero es que el primer cambio tiene que venir por la orientación. Para que se produzca ese, los que tienen que cambiar la mirada son los orientadores. En Andalucía, dentro de poco, se va a revisar el papel del orientador, porque aunque suene un poco a chiste, es desorientador, ¿vale? Actualmente, los orientadores, más que orientar, desorientan. Entonces, estamos empezando, tiene que estar todo legislado, qué funciones va a hacer, cuál es su papel. Actualmente se pasan baterías de pruebas en esas evaluaciones psicopedagógicas que carecen de significado, porque además no son pruebas que son estandarizadas a personas con discapacidad, lo cual lo único que nos va a decir es que tiene una discapacidad que ya sabemos. Entonces a mí me encantaría que fuera de manera inmediata, pero bueno, hay atisbos de que va a haber cambio, ¿vale? Ya son muchos los orientadores que no es un informe para lapidar el niño, sino un informe, como ella ha comentado, para proporcionarles los ajustes razonables y los apoyos que todos los niños necesitan. Pero bueno, esperemos que pase poquito. Sobre esta línea quería yo deciros, bueno, yo me he pedido ahora una excedencia y ya me pedí el año pasado los 3 últimos meses del curso. Entonces estuve en Valencia trabajando con los SPES, que son los equipos nuestros. Yo pertenezco a un equipo de orientación y trabajando con todo el SPE y trabajando con todos los orientadores de los departamentos de secundaria. Precisamente reflexionando fue súper bonito. Ahora voy a volver a ir a Valencia y eso mismo trabajábamos en Zaragoza mis compañeras. O sea, esa reflexión, hay orientadores, personas maravillosas, o sea, que también están en esta labor y que estábamos reflexionando. Una de las barreras que nosotros mismos nos encontrábamos a nosotros mismos, que yo incluso tengo que decirlo públicamente porque es la barrera que es más fácil decir, le cuesta, tiene problemas, que hablar en positivo. Entonces el tema del lenguaje es fundamental. Esta es una recomendación, una de las propuestas que nosotros hacíamos dentro de nuestro equipo de orientación, el cambiar el lenguaje nuestro para cambiar el lenguaje de los profesores y el lenguaje de las familias. En esta línea hay un libro súper interesante que además ahora que os veo, me parece que lo recomendaste tú, Cristóbal, que le gusta mucho ese tema y es un experto, el lenguaje positivo. Entonces esto es clave, cambiar el lenguaje, empezar a cambiar el lenguaje. Aunque la norma no esté, empezar a cambiar el lenguaje, lo que escribimos, lo que decimos y cómo lo decimos. Eso es clave. Y luego, pues eso, replantearnos cómo sería nuestra evaluación dentro de un modelo social de la discapacidad, donde no es el niño o la niña quien tiene ese problema, porque además con el lenguaje vamos a sacar sus fortalezas, sino qué cosas tenemos que cambiar del contexto. En ese primer escenario lo veíamos claro. Era el libro de texto el que le oprimía. En el segundo era la mirada a que la única respuesta era sacándolo del aula. El tercer escenario era el que caminaba hacia la inclusión. O sea, ¿cómo podemos eliminar esas barreras que vemos contextuales? Pero entonces yo me preguntaba, ¿y por qué lo tengo que decidir yo? Si Mateo es el profe, el tutor, casi que mire él a ver qué barreras tiene. Entonces, a lo mejor, desde la orientación podemos ayudar a los docentes a, bueno, pues con algunos indicadores o con algo o con otra mirada. ¿Qué barreras crees tú, Mateo, que tienes aquí? ¿Qué miedos y qué dificultades? Que yo estoy aquí para ayudarte, ¿no? Porque la respuesta yo lo que veía era que podía hacer un informe súper maravilloso de un niño y una niña, de un montón de folios y que además me costaba un montón con el vocabulario, con no sé qué, pero eso
después no tenía impacto en el resto del alumnado, ni siquiera en el propio. Entonces son cosas que yo me replanteo, sin cambiar la norma, que podríamos empezar a hacer. Muy bien, a ver si en 5 minutos contestamos a esto. Si los padres somos parte fundamental del niño, ¿cómo hacer visible al niño dentro del centro escolar? Ser escuchado, tomado en cuenta, no segregado. A ver, las familias no es que soy esenciales, es que soy necesaria. La familia y la escuela se necesitan. Es que ese es el primer concepto que tenemos. Yo siempre digo que para que tu hijo sea visible, tú tienes que dar a conocer al profesor a tu hijo. Y yo creo que es importante, aunque hoy estamos cuestionando mucho el sistema educativo, también hay muy buenos profesores, y yo creo que la familia tiene que generar confianza y dar a conocer a su hijo al profesor. A partir de ese momento, el profesor ve a tu hijo dentro del aula. Vale, y la última era alguna recomendación para las administraciones educativas en el sentido de que se cumpla la normativa y empiecen a tratarnos con respeto. Vaya, que me he quedado aquí. Pues no sé qué recomendación. Yo creo que visibilizarnos, eso, estar ahí, sí, visibilizarnos, pues vosotros como asociación o las personas que ya estamos caminando hacia la inclusión, pues con reflexiones en voz alta, ¿no? Que es lo que hago yo escribiendo en un blog, y incluso, bueno, pues yo creo que les llega, ¿eh? No todas las administraciones, de verdad, en este caso habláis de Madrid, yo no la conozco, pero yo, por ejemplo, que trabajo mucho en otras comunidades, hay compromisos serios de comunidades autónomas caminando hacia la inclusión, que hay que seguir visibilizando y seguir diciendo que estamos en el interregno, por supuesto, pero eso, haciéndonos visibles. Sí, yo creo que también acudir a la prensa da siempre muy buenos resultados, así que os animo. Pues si queréis... Sí. ¿Un mensaje secreto? ¿Esto? Pensaba que era un secreto para mí. Pues espera que lo leo. Claro, es que empieza así, digo, uy, mira, es una carta de amor y me lo he guardado. Dice, felicitarte, Coral, por tu magnífica intervención. Me llamo Nuria Villa Fernández y soy profesora universitaria y formo parte de la plataforma estatal por una escuela extraordinaria, que realmente sería una escuela para todos y todas. Os animo a formar parte de esta plataforma. Efectivamente, como has comentado, la educación con mayúsculas inclusiva es un derecho humano y educar no es segregar nunca, no es nunca segregar. Os animo a firmar también la petición de Change, ¿no?, en esta línea, Nuria.